Análisis dimensional y modelado. Ejercicio. Un sistema de entrega de líquido se diseña de tal modo que etilenglicol fluye por un agujero en el fondo de un gran tanque, como se muestra en la figura. Los diseñadores necesitan predecir cuánto tardará en drenarse por completo el etilenglicol. Dado que sería muy costoso correr pruebas con un prototipo de tamaño real con el uso del etilenglicol, deciden construir un modelo a un cuarto de escala para las pruebas experimentales y planean usar agua como su líquido de prueba. El modelo es geométricamente similar al prototipo. A. La temperatura del etilenglicol en el tanque prototipo es de 60 grados centígrados. La viscosidad cinemática es de 4,75 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿A qué temperatura debe estar el agua en el experimento modelo con la finalidad de garantizar similitud entre el modelo y el prototipo? B. El experimento se corre con agua a la temperatura apropiada, según se calculó en la parte A. Toma 4,53 minutos drenar el tanque modelo. Prediga cuánto tardará drenar el etilenglicol del tanque prototipo. Para poder resolver el problema, debemos primero determinar la relación entre las diferentes variables o parámetros involucrados en el problema. Para ello, vamos a aplicar el teorema de repetición de variables, siguiendo los pasos indicados anteriormente. Para ello, vamos a identificar primero los parámetros que están involucrados, los cuales serían la velocidad, la densidad, la viscosidad, el diámetro del tanque, el diámetro del orificio, la gravedad y el tiempo. Tendríamos 8 parámetros. Podríamos escribir la velocidad en función de los otros parámetros. Las dimensiones principales de estos parámetros son, en el caso de las dimensiones de velocidad, longitud por tiempo a la menos 1. Para el caso de la densidad, sus dimensiones serían masa por longitud a la menos 3. Las dimensiones de la viscosidad, masa, longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 1. Las dimensiones del diámetro del tanque, longitud. Las dimensiones del diámetro del orificio, longitud. Las dimensiones de la altura, longitud. Las dimensiones de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2. Y las dimensiones del tiempo es el tiempo. El número de dimensiones primarias serían longitud, tiempo y masa. Es decir, J es igual a 3, lo que quiere decir que el número de parámetros adimensionales va a ser n menos j, 8 menos 3, 5. Tomemos como parámetros repetitivos la altura, la densidad y la gravedad. Por lo tanto, los parámetros adimensionales serán pi1, que va a ser igual a la velocidad por la altura elevado a la x, por la densidad elevado a la y, por la gravedad elevado a la z. Pi2, viscosidad por la altura elevada a la x, por la densidad elevado a la y, por la gravedad elevado a la z. Pi3, diámetro del tanque por la altura elevado a la x, por la densidad elevado a la y, por la gravedad elevado a la z. Pi4, diámetro del orificio por la altura elevado a la x,
por la densidad elevado a la y por la gravedad elevado a la z. Y pi5 va a ser igual al tiempo por la altura elevada a la x por la densidad elevado a la y por la gravedad elevado a la z. Debemos determinar los 5 parámetros adimensionales. Realmente, para responder las dos preguntas del ejercicio, no es necesario hallar los 5 parámetros. Como nos preguntan la temperatura en el ítem A, determinando el parámetro adimensional pi2 sería suficiente, puesto que con la viscosidad podemos hallar la temperatura, yendo a la tabla del agua. Y para calcular el tiempo, que es lo que nos pregunta en la parte B, tenemos que conocer el parámetro adimensional pi5, que es el que involucra el tiempo. Pero como ejercicio vamos a determinar los 5 parámetros. Primero, pi1, que va a ser igual a la velocidad por la altura elevado a la x por la densidad elevado a la y por la gravedad elevado a la z. Las dimensiones de pi1, que recordemos debe ser adimensional, va a ser igual dimensiones de la velocidad por dimensiones de la altura elevado a la x por las dimensiones de la densidad elevado a la y por las dimensiones de la gravedad elevado a la z. Reemplazando las dimensiones, tenemos que las dimensiones del parámetro adimensional pi1 va a ser igual longitud por tiempo a la menos 1, que son las dimensiones de la velocidad, por las dimensiones de la altura, dimensiones de longitud elevado a la x, por las dimensiones de la densidad, masa, longitud a la menos 3 elevado a la y, por las dimensiones de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2 elevado a la z. Podemos escribirlo en la forma longitud elevado a la 1 más x menos 3y más z, por masa elevado a la y, por el tiempo elevado a la menos 1 menos 2z. De aquí recordemos que cada uno de esos exponentes debe ser 0, puesto que el parámetro pi1 es adimensional. Para ello, en el caso del exponente de la masa, y vale 0. Para el tiempo, menos 1 menos 2z es igual a 0, de donde z va a ser igual a menos 1/2. Y de la longitud tenemos que 1 más x menos 3y más z es igual a 0. Sabemos que y vale 0, por lo tanto 1 más x más z es igual a 0, pero z es menos 1/2. 1 menos 1/2 daría 1/2. Despejando x, x va a ser igual a menos 1/2. Si reemplazamos, tenemos que pi1 va a ser igual velocidad por la altura elevado a la menos 1/2 por la gravedad elevada a la menos 1/2. Es decir, que pi1 va a ser igual a velocidad sobre la raíz de la gravedad por la altura. Para el caso de pi2, pi2 va a ser igual a la viscosidad por la altura elevado a la x por la densidad elevado a la y por la gravedad elevado a la z. Escribamos el parámetro pi2 para indicar que vamos a trabajar con las dimensiones y reemplazamos las dimensiones de cada uno de esos parámetros. Masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1, que son las dimensiones de la viscosidad, por longitud a la x. Longitud son las dimensiones de la altura, por las dimensiones de densidad, masa por longitud a la menos 3 elevado a la y, por las dimensiones de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2
elevado a la z. Quedando entonces que las dimensiones de pi2 va a ser longitud elevado a la menos 1 más x menos 3y más z por masa elevado a la 1 más y por el tiempo elevado a la menos 1 menos 2z. Igualando a 0 cada uno de los exponentes, tenemos para el caso de la masa 1 más y igual a 0, de donde y vale menos 1. Para el caso del tiempo, menos 1 menos 2z es igual a 0, de donde z es igual a menos 1 medio. Y para el caso de la longitud, menos 1 más x menos 3y más z igual a 0. Y vale menos 1 y z menos 1 medio. Menos 1 más 3 es 2. 2 menos 1 medio sería 3 medios. Es decir, x es igual a menos 3 medios. Reemplazando x, y y z para determinar pi2 va a ser igual a la viscosidad por la altura elevado a la x, que es menos 3 medios, por la densidad elevado a la y, que es menos 1, por la gravedad elevado a la z, que es menos 1 medio. Quiere decir que pi2 va a ser igual a la viscosidad sobre la densidad por la altura por la raíz cuadrada de la gravedad por la altura. Pi3 es igual al diámetro del tanque por la altura elevado a la x, por la densidad elevado a la y, por la gravedad elevado a la z. Escribiendo el parámetro pi3 para indicar que vamos a trabajar con las dimensiones, y reemplazando las dimensiones, tenemos que las dimensiones de diámetro, longitud, de la altura, longitud, de la densidad, masa por longitud a la menos 3, y de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2. De donde las dimensiones del parámetro pi3 va a ser longitud a la 1 más x menos 3y más z por la masa elevado a la y por el tiempo elevado a la menos 2z. De aquí tenemos que y vale 0, menos 2z es igual a 0, por lo tanto z vale 0, y 1 más x menos 3y más z es igual a 0, pero sabiendo que y y z son 0, x es igual a menos 1. Por lo tanto, el parámetro adimensional pi3 va a ser igual al diámetro del tanque por la altura elevado a la menos 1, o lo que es lo mismo, el diámetro del tanque sobre la altura. Para el caso de pi4, tenemos que pi4 va a ser igual al diámetro del orificio de salida por la altura a la x, por la densidad elevado a la y, por la gravedad elevado a la z. Indiquemos que vamos a trabajar con las dimensiones. Entonces las dimensiones de pi4 van a ser las dimensiones de el diámetro del orificio por las dimensiones de la altura elevado a la x, por las dimensiones de la densidad elevado a la y, por las dimensiones de la gravedad elevado a la z. Observemos que las dimensiones del diámetro de salida son dimensiones de longitud. Entonces quedarían las mismas dimensiones que obtuvimos en pi3. Por lo tanto, la relación para pi4 va a ser el diámetro sobre h. Para el parámetro adimensional 5, pi5 va a ser igual al tiempo por la altura elevado a la x, por la densidad elevada a la y, por la gravedad elevado a la z. Quiere decir que las dimensiones del parámetro pi5 es igual a las dimensiones del tiempo
por las dimensiones de la altura elevado a la x, por las dimensiones de la densidad elevado a la y, por las dimensiones de la gravedad elevado a la z. Reemplazando cada una de las dimensiones tenemos dimensiones del tiempo, tiempo, las dimensiones de la altura, longitud, está elevado a la x, dimensiones de la densidad, masa, por longitud a la menos 3, elevado a la y, por las dimensiones de la gravedad, longitud por tiempo a la menos 2, elevado a la z. Quiere decir que las dimensiones de pi5 son longitud elevado a la x menos 3y más z, por masa elevado a la y, por tiempo elevado a la 1 menos 2z. De aquí tenemos que para el caso de la masa, y vale 0, para el tiempo 1 menos 2z es igual a 0, de donde z es igual a 1 medio, y para el caso de la longitud, x menos 3y más z es igual a 0. Y vale 0 y z es igual a 1 medio. Quiere decir que x va a ser igual a menos 1 medio. De donde tenemos pi5 es igual al tiempo por la altura elevado a la x, que es menos 1 medio, por la gravedad elevado a la z, que es 1 medio. O lo que es lo mismo, pi5 es igual al tiempo por la raíz de la gravedad sobre la raíz de la altura. Tenemos los 5 parámetros: pi1, pi2, pi3, pi4 y pi5. Cada uno de estos parámetros debe ser igual entre el modelo y el prototipo. En este caso, en la pregunta A, nos dicen a qué temperatura debe estar el agua en el experimento modelo con la finalidad de garantizar similitud entre el modelo y el prototipo. Para ello, analicemos el parámetro dimensional pi2, que nos relaciona la viscosidad. Tenemos que el parámetro pi2 para el modelo debe ser igual al parámetro pi2 para el prototipo. Consideramos que la gravedad es constante entre el modelo y el prototipo, por eso podemos cancelarla. Pero sabemos que la viscosidad sobre la densidad es igual a la viscosidad cinemática. Por lo tanto, podemos escribir que la viscosidad cinemática entre la altura elevada a la 3 medio para el modelo debe ser igual a la viscosidad entre la altura elevada a la 3 medios para el caso del prototipo. En este caso, la viscosidad del modelo va a ser igual a la viscosidad del prototipo, que multiplica la relación de las alturas para el modelo y el prototipo elevado a la 3 medios. El problema nos dice que para el caso del prototipo, la viscosidad cinemática es igual a 4,75 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y como el modelo es la cuarta parte del prototipo, tenemos la relación h del modelo sobre h del prototipo es igual a 1/4. Por lo tanto, reemplazando los valores, encontramos que la viscosidad cinemática del modelo va a ser igual a 4,75 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo por 1/4 elevado a la 3 medios. Quiere decir que la viscosidad del modelo es 5,94 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Como nos están preguntando a qué temperatura debe estar el agua en el experimento modelo, vamos a verificar esta viscosidad cinemática en la tabla del agua a qué temperatura corresponde. Para ello, tenemos la tabla de las propiedades del agua y esa viscosidad de 5,94
va a estar entre 45 grados y 50 grados centígrados. Por lo tanto, para hallar la temperatura exacta debemos interpolar. Para ello, decimos que la temperatura que estamos buscando, menos 45, sobre 50 menos 45, va a ser igual a la viscosidad que encontramos del modelo, 5,94 por 10 a la menos 7, menos 6 por 10 a la menos 7 sobre 5,48 por 10 a la menos 7 menos 6 por 10 a la menos 7. Es la expresión que está aquí indicada. Si despejamos la temperatura, 50 menos 45 se va a multiplicar y el 45 se va a sumar. Por lo tanto, la temperatura es igual a la expresión indicada. Realizando los cálculos, encontramos que la temperatura a la que debe estar el agua en el experimento es de 45,58 grados centígrados. La pregunta B nos dice cuánto tiempo tardará en drenar el etilenglicol del tanque prototipo. De los parámetros que encontramos, el parámetro P5 involucra el tiempo. Por lo tanto, P5 del modelo y del prototipo deben ser iguales. En este caso, la gravedad se cancela. Estamos considerando que la gravedad es igual en el prototipo y en el modelo, quedando entonces la relación indicada, tiempo sobre la raíz cuadrada de la altura, para el modelo y para el prototipo deben ser iguales. Como nos interesa es el tiempo del prototipo, debemos despejarlo. Conocemos el tiempo del modelo que nos da el problema, que es 4.53 minutos, y la relación de las alturas son conocidas porque se mantiene la escala de longitud. Reemplazando los valores tenemos que el tiempo del prototipo es igual a 4,53 por 4 elevado a la U medio. Realizando los cálculos encontramos el tiempo que tardará en drenar el etilenglicol del tanque del prototipo es 9,06 minutos.